En el otoño de 1944, 36 hombres dejaron de comer bajo supervisión científica. No en un campo de prisioneros, en un sótano de la Universidad de Minnesota. Uno de ellos, 26 años, sano, voluntario, perdió 16 kilos en 168 días, mientras Ansel Keys documentaba cada gramo, cada célula, cada sistema que se apagaba. Este video reconstruye lo que esos 36 cuerpos hicieron cuando nadie los alimentó, día a día, sistema por sistema, con un detalle final que cambia cómo piensas sobre el acto de comer. Porque el día más peligroso no es el que imaginas. En el otoño de 1944, en un sótano de la Universidad de Minnesota, 36 hombres se sentaron a comer lo que no sabían sería su última comida completa en medio año. Uno de ellos, un objetor de conciencia de 26 años al que vamos a llamar Harold Blickenstaff, porque su caso es compuesto, pero cada dato que voy a darte es real. Miró la bandeja frente a él. 1570 calorías. Pan integral, frijoles, una papa hervida, un vaso de leche. Harold comió despacio, no porque sospechara nada, sino porque tenía hambre. La misma hambre ordinaria, sin importancia, que tú sientes cuando se te pasa la hora del almuerzo. Esa hambre era la última cosa normal que su cuerpo iba a sentir en 24 semanas. Porque lo que estaba a punto de ocurrir dentro de Harold, dentro de los 36, no fue caos. Fue un protocolo de desmontaje, sistema por sistema, órgano por órgano, con prioridades de sacrificio que su cuerpo ya tenía programadas antes de que Harold naciera. Y ese protocolo tiene un diseño que yo necesito que entiendas, porque revela algo incómodo sobre lo que eres. Tu cuerpo no muere de hambre. Se come a sí mismo, en un orden que tiene sentido hasta que deja de tenerlo. Voy a llevarte adentro de ese protocolo, día a día, sistema por sistema. Todo lo que vas a escuchar está documentado. Nada es especulación. Y hay una parte, hacia el final, que va a cambiar cómo piensas sobre el acto de comer. Pero no es la parte que imaginas. La última comida de Harold terminó a las 7 de la tarde. A las 7:42, su estómago ya había empezado a trabajar. Los ácidos gástricos, ácido clorhídrico con un pH cercano a 2, lo suficientemente corrosivo para disolver una hoja de afeitar, descompusieron los frijoles en aminoácidos y la papa en moléculas de glucosa. El páncreas liberó insulina, y esa insulina hizo lo que hace siempre. Abrió las puertas de las células para que la glucosa entrara y se convirtiera en energía. Esto es lo que pasa cada vez que comes. Cada vez. No lo notas porque funciona. Pero lo que importa aquí no es lo que Harold comió, es lo que pasó 6 horas después, cuando la glucosa de esa bandeja empezó a terminarse. Hora 6. El hígado de Harold recibió una señal, no una señal dramática. No hubo dolor, no hubo alarma. Fue una señal química. El glucagón subió, la insulina bajó y el hígado entendió, si es que un órgano puede entender algo, que la comida se había acabado. Entonces hizo lo primero que sabe hacer cuando no hay comida. Fue al depósito. Tu hígado guarda aproximadamente 100 gramos de glucógeno, una forma empaquetada de glucosa, lista para emergencias. Es tu reserva táctica, tu batería de respaldo. Y en circunstancias normales, esa reserva alcanza para 12 horas, tal vez 18. Harold durmió esa noche sin saber que su hígado estaba vaciando esa reserva gramo a gramo, hora a hora, para mantener su cerebro funcionando. Porque hay algo que necesitas saber sobre el cerebro y que va a importar mucho más tarde en esta historia. El cerebro humano no puede usar grasa como combustible, no directamente. Cada neurona, cada sinapsis, cada pensamiento que tienes funciona con glucosa. El cerebro consume aproximadamente 120 gramos al día, el 25% de toda tu energía, a pesar de representar solo el 2% de tu peso corporal. Es el órgano más caro que tienes. Y cuando la glucosa empieza a faltar, el cerebro no negocia, exige. Hora 18. El depósito está medio vacío. Los músculos de Harold tienen su propia reserva de glucógeno, unos 400 gramos, pero esa reserva es local. No se comparte. Los músculos la guardan para sí mismos, para contracciones de emergencia, y no la liberan al torrente sanguíneo. Lo cual significa que el hígado está solo. El hígado siempre está solo en esto. Hora 24. Un día completo sin comida. Y aquí es donde la biología deja de ser rutina y empieza a ser
No encuentro otra palabra. Ingeniería de crisis. El glucógeno hepático está prácticamente agotado. 100 gramos. Desaparecidos. Y el cerebro sigue pidiendo glucosa como si nada hubiera cambiado. Entonces el hígado hace algo que parece imposible. Empieza a fabricar glucosa a partir de cosas que no son glucosa. Se llama gluconeogénesis. Y es exactamente tan desesperado como suena. El hígado toma aminoácidos, los ladrillos de las proteínas, y los desmonta. Los convierte en glucosa. Pero esos aminoácidos no vienen de la comida. Vienen de los músculos de Harold, de sus propios músculos. Su cuerpo acaba de tomar la primera decisión difícil. Sacrificar estructura para alimentar función. Desmontar una pared para mantener la calefacción encendida. Y Harold no sintió nada. Absolutamente nada. Día 2. El cortisol subió. La hormona del estrés, esa molécula que asocias con el insomnio y la ansiedad, aquí tiene otro trabajo. El cortisol acelera la proteólisis, le dice al cuerpo que está autorizado a desmontar músculo, y al mismo tiempo, la hormona de crecimiento, que normalmente construye tejido, sube también. Parece contradictorio. No lo es. La hormona de crecimiento en contexto de ayuno no construye nada. Lo que hace es proteger. Intenta limitar la velocidad del desmantelamiento, como un ingeniero que sabe que van a demoler el edificio pero negocia salvar los cimientos. Voy a ser honesto. Cuando leí por primera vez los papers de George Cahill sobre este mecanismo, tuve que parar. Cahill, fisiólogo de Harvard, probablemente la persona que más ha entendido el metabolismo del ayuno en toda la historia de la medicina, lo describió con una frase que no he podido olvidar. Dijo que el cuerpo en inanición ejecuta un programa de triage, no muy diferente al que ejecuta un hospital de campaña. Día 3. Algo cambió en el aliento de Harold. Sus compañeros lo notaron antes que él. Un olor dulce, metálico, parecido a la acetona de un quitaesmalte. Ese olor era la prueba de que el hígado de Harold había activado su segundo plan de emergencia. La cetogénesis. Cuando el hígado se da cuenta de que la gluconeogénesis sola no puede sostener al cerebro, porque desmontar músculo para fabricar glucosa tiene un costo estructural insostenible, empieza a buscar otro combustible, y lo encuentra en la grasa. El hígado toma ácidos grasos del tejido adiposo y los convierte en cuerpos cetónicos, acetoacetato, beta-hidroxibutirato, acetona. Esa acetona es la que sale por los pulmones. El olor que Harold no podía quitarse es el olor de su propio hígado, reescribiendo las reglas del metabolismo en tiempo real. Pero aquí viene la parte que reorganiza todo. El cerebro. Ese órgano que te dije que solo funciona con glucosa, resulta que puede aprender a funcionar con cetonas. No de inmediato, no sin resistencia, pero puede. Owen y sus colegas lo demostraron en 1967 en la Universidad de Pensilvania, midiendo directamente los combustibles que el cerebro consumía en pacientes en ayuno prolongado. Y lo que encontraron cambió la fisiología para siempre. Día 5. El cerebro de Harold estaba usando cetonas para cubrir aproximadamente un 15% de sus necesidades energéticas. No suena a mucho, pero significa que el hígado pudo reducir la gluconeogénesis, lo que significa menos proteólisis, lo que significa menos músculo destruido, lo que significa que Harold iba a durar más. Esa adaptación, esa capacidad del cerebro para cambiar de combustible en plena crisis, es posiblemente la razón por la que la especie humana sobrevivió a cada hambruna de los últimos 200.000 años. Piensa en eso un momento. Tu cerebro puede reescribir su código de combustible, no porque quiera, sino porque no le queda alternativa. Y hay algo casi, no sé si llamarlo bello o aterrador, en un órgano que se niega a morir y para no morir acepta cambiar lo que es. Día 7. Una semana sin comida. Harold tenía frío. Frío constante. No el frío de un día de invierno, un frío interno, como si la calefacción de su cuerpo se hubiera bajado 2 grados. Y eso es exactamente lo que había pasado. El metabolismo basal de Harold había empezado a descender. Su cuerpo estaba gastando menos energía en todo, en mantener temperatura, en reparar tejido, en respuestas inflamatorias. No por elección, por aritmética. Las calorías entrantes eran 0. Las calorías necesarias no lo eran. Algo tenía que ceder. Y lo que cedió fue el termostato. Los participantes del Minnesota Experiment reportaron esto de manera obsesiva en sus diarios. Frío. Frío todo el tiempo.
frío incluso en julio. Ansel Keys, el director del estudio, documentó que la temperatura corporal promedio de los sujetos bajó medio grado centígrado. Medio grado no suena a nada, pero cuando tu temperatura baja medio grado y no vuelve a subir en semanas, cada minuto del día se siente diferente. Te sientas y sientes frío. Te acuestas y sientes frío. Y no hay cantidad de mantas que lo arregle porque el frío no viene de afuera, viene de ti. Día 10. Algo empezó a crecer en los antebrazos de Harold. Un vello fino, casi transparente. Se llama lanugo, el mismo tipo de pelo que cubre a un feto en el útero. ¿Por qué un cuerpo adulto en inanición produce pelo fetal? Porque no tiene otra forma de conservar calor. Sin grasa subcutánea suficiente, sin metabolismo para generar calor, el cuerpo recurre a lo más primitivo que tiene. Un aislante de pelo fino. Es una solución desesperada. Y es una solución que tu cuerpo guarda en su código genético desde antes de que nacieras, esperando una emergencia que espera que nunca llegue. Día 14. 2 semanas. Y aquí necesito que entiendas algo que cambia la escala de esta historia. Porque hasta ahora te he hablado de metabolismo y combustible y temperatura. Pero a partir de la segunda semana, lo que empieza a cambiar no es solo cómo el cuerpo produce energía, es cómo piensa. Los voluntarios del Minnesota Experiment empezaron a reportar algo que Keys no esperaba. Pensaban en comida. Todo el tiempo. No como tú piensas en comida cuando tienes hambre, como un deseo que va y viene. Esto era diferente. Esto era una ocupación mental completa. Soñaban con comida, leían recetas durante horas, coleccionaban menús de restaurantes. Uno de ellos empezó a coleccionar utensilios de cocina. Otro se quedaba mirando a personas comer en la calle sin poder moverse. Keys lo documentó con una precisión que duele leer. El cerebro de esos hombres, el mismo cerebro que acababa de aprender a funcionar con cetonas, había redirigido toda su capacidad cognitiva hacia una sola obsesión: encontrar comida. No porque quisieran, porque el hipotálamo se los ordenaba. La grelina, la hormona del hambre, estaba en niveles que ningún laboratorio había medido antes, y la leptina, la hormona que dice «estoy satisfecho», había desaparecido. El cerebro de Harold había perdido la capacidad de pensar en otra cosa. Y nadie le explicó eso. Nadie le dijo que no era debilidad. Era bioquímica. Si lo que este cuerpo hace cuando nadie lo alimenta te está revelando algo que no sabías, quédate. Lo que viene después del día 14 es donde este protocolo deja de ser elegante y empieza a ser brutal. Día 21. 3 semanas. El cerebro de Harold ahora obtenía entre el 50 y el 60% de su energía de cuerpos cetónicos. La adaptación era casi completa, pero esa adaptación tenía un costo que el cerebro no negoció con nadie, porque mientras el cerebro se adaptaba, los músculos de Harold seguían perdiendo masa, no a la misma velocidad que al principio. La cetosis había frenado la gluconeogénesis, lo cual frenó la proteólisis, pero no la detuvo. Y los músculos no son solo los que usas para caminar. El diafragma es un músculo. Los músculos intercostales son músculos. La pared intestinal tiene músculo liso. Y el corazón, detente aquí un momento, porque esto es importante. El corazón es un músculo, se llama miocardio. Y el miocardio no está exento del protocolo de sacrificio. Webb y sus colegas documentaron en 1986 lo que la inanición le hace al corazón humano. El miocardio pierde masa, las fibras cardíacas se adelgazan, las cámaras del corazón se encogen, no metafóricamente, literalmente. El corazón de una persona en inanición prolongada es más pequeño que el corazón de esa misma persona 6 meses antes, y un corazón más pequeño bombea menos sangre, y menos sangre significa menos oxígeno. Y menos oxígeno significa que cada órgano que depende de ese corazón, que son todos, está recibiendo menos de lo que necesita. Harold no sentía su corazón encogerse. No hay nervios dentro del miocardio que reporten eso. El corazón se achicaba en silencio, sin avisarle, sin pedirle permiso. Día 28. 4 semanas. El sistema inmunológico de Harold empezó a fallar. No de golpe, sino como una estructura que pierde vigas una a una. Los linfocitos T, las células que identifican y destruyen patógenos, disminuyeron en número y en actividad. Chandra lo documentó en su revisión clásica de 1997. La desnutrición es el factor individual más común de inmunosupresión en el mundo, más que el VIH, más que cualquier medicamento.
La inanición apaga el sistema inmunológico porque el sistema inmunológico es caro. Producir anticuerpos consume energía. Activar una respuesta inflamatoria consume energía. Y cuando la energía es el recurso más escaso que existe, el cuerpo hace un cálculo que no te consulta. Apaga la defensa exterior para mantener los órganos centrales. Es como una ciudad sitiada que retira a los soldados de la muralla para defender el palacio. Funciona, hasta que alguien cruza la muralla. No voy a cubrir lo que la inanición le hace al riñón en detalle. Eso merece su propio video. Pero necesitas saber esto. El riñón en inanición pierde capacidad de concentrar orina, lo que significa que el cuerpo pierde agua más rápido de lo que debería. Y perder agua acelera todo lo demás. Día 35. 5 semanas. Harold pesaba 16 kilos menos que cuando empezó. La grasa subcutánea, la capa que normalmente aísla tu cuerpo del exterior, había desaparecido en ciertas zonas. Sus costillas eran visibles. Las órbitas de sus ojos parecían más profundas. No porque los ojos se hubieran hundido, sino porque la grasa que normalmente los rodea ya no estaba. Harold veía, pero parecía otro. Y aquí hay algo que los libros de fisiología no suelen decir, pero que Kiss observó y anotó. Harold empezó a moverse diferente, no solo más lento. Eso sería predecible. Se movía con una economía que parecía calculada. Cada gesto era el mínimo necesario, como si su sistema nervioso hubiera entendido que cada movimiento costaba calorías que no existían y hubiera decidido, sin consultarle, que Harold haría solo los movimientos estrictamente imprescindibles. Subir una escalera le tomaba 4 veces más tiempo, no porque no pudiera, sino porque su cuerpo lo obligaba a ir despacio. El protocolo de ahorro ya no era metabólico, era motor, era conductual. El cuerpo de Harold lo estaba manejando como se maneja un auto con la reserva de gasolina encendida. Día 42. 6 semanas. El edema apareció. Los tobillos de Harold se hincharon. Después las piernas. Después los párpados. Edema por inanición. La misma hinchazón que ves en fotografías de hambrunas. ¿Por qué un cuerpo que se está deshidratando retiene líquido en los tejidos? Porque las proteínas plasmáticas, especialmente la albúmina, están tan bajas que la sangre ya no puede retener agua dentro de los vasos. La presión oncótica colapsa y el agua se escapa hacia los tejidos. Harold estaba hinchado y desnutrido al mismo tiempo. Parecía contradictorio. No lo era. Era física de fluidos aplicada a un cuerpo que ya no tenía con qué mantener su propia sangre dentro de donde debía estar. Eso es lo que es el edema por inanición. No es retención, es escape. Día 50. El corazón de Harold latía 45 veces por minuto. Bradicardia severa. Un corazón normal late entre 60 y 100. Pero el corazón de Harold ya no era un corazón normal. Era un corazón que había perdido masa muscular, que bombeaba menos sangre por latido, y que el sistema nervioso había frenado para consumir la menor energía posible. Cada latido era un cálculo, cada latido era un compromiso entre mantener presión arterial suficiente para que Harold no se desmayara y gastar la menor cantidad de ATP posible. Y aquí está la paradoja que Cahill describió mejor que nadie. El cuerpo en inanición protege al cerebro a costa de todo lo demás. Todo lo demás incluye al corazón, lo cual significa que el órgano que el cuerpo sacrifica para proteger al cerebro es el mismo órgano que el cerebro necesita para recibir sangre. Es un círculo, y eventualmente ese círculo se cierra. Hay un órgano que el cuerpo protege hasta el final. Y si pensaste que era el cerebro, casi. Pero no exactamente, es el hígado. El hígado es lo último que el protocolo de inanición sacrifica, porque el hígado es el que ejecuta la cetogénesis, es el que fabrica glucosa, es el que procesa todo. Sin hígado no hay protocolo. Sin protocolo, todo se detiene en días. El cuerpo protege al hígado como una fortaleza protege a su comandante. Y cuando el hígado finalmente falla, cuando ya no tiene suficiente proteína estructural para mantener sus propias células, el colapso no es gradual, es rápido, es multisistémico y no es reversible. Día 60. Los Hunger Strikers de la prisión de Mace en Irlanda del Norte, en 1981, murieron entre el día 46 y el día 73. Los registros médicos, publicados décadas después, documentan lo que ocurre en la fase terminal. Arritmias cardíacas, infecciones que un sistema inmune funcional habría eliminado en horas, fallo hepático, hipoglucemia terminal. El cuerpo no muere de una sola cosa.
Muere de la acumulación de todas las cosas que dejó de poder hacer. Muere porque el protocolo de sacrificio llegó al punto donde ya no queda nada que sacrificar. Y la última línea del protocolo, la que nadie quiere leer, es que el corazón se detiene. No porque el corazón haya decidido detenerse, sino porque ya no tiene con qué latir. Pero esta historia no termina aquí, y esta es la parte que te dije al principio que iba a cambiar cómo piensas sobre el acto de comer. Porque el día más peligroso de la inanición no es el último, es el primero después de comer. Se llama síndrome de realimentación y mata. Mejana y sus colegas lo describieron en el BMJ en 2008 con una claridad que debería ser lectura obligatoria en cada hospital del mundo. Esto es lo que pasa. Después de semanas sin carbohidratos, el cuerpo se ha adaptado completamente a funcionar con cetonas y ácidos grasos. Los niveles de insulina están en mínimos históricos. Los electrolitos, fósforo, potasio, magnesio, están bajos pero en un equilibrio precario que funciona. Entonces alguien come, o alguien le da comida, y la glucosa entra al torrente sanguíneo. Y la insulina, que llevaba semanas en silencio, se dispara, y esa insulina empuja glucosa, fósforo, potasio y magnesio dentro de las células a una velocidad que el cuerpo famélico no puede compensar. El fósforo plasmático se desploma, el potasio se desploma, y sin fósforo no hay ATP, y sin potasio el corazón no puede mantener su ritmo eléctrico. Arritmia, edema pulmonar, fallo cardíaco, muerte. El acto de comer, el acto que se supone que te salva, puede matarte. Esa es la última línea del protocolo, y es la más difícil de aceptar. El aftermath de la inanición no termina cuando la comida vuelve. Los participantes del Minnesota Experiment fueron realimentados durante 12 semanas bajo supervisión, y lo que Case documentó en esas 12 semanas es casi tan perturbador como lo que documentó durante la restricción. Primero, el cuerpo reconstruye, pero reconstruye de manera desigual. La grasa vuelve antes que el músculo, lo cual significa que durante semanas, los hombres pesaban lo mismo que antes, pero tenían menos músculo y más grasa. Su composición corporal había cambiado. Segundo, el metabolismo no vuelve a la normalidad de inmediato. El metabolismo basal queda deprimido durante meses. El cuerpo, como un país que aprendió a racionar, no confía en que la comida va a seguir llegando. Ahorra, almacena, se defiende. Tercero, y esto es lo que a mí más me cuesta contar, la obsesión con la comida no desapareció cuando la comida volvió. Los voluntarios siguieron pensando en comida de manera compulsiva durante meses después de la realimentación. Algunos desarrollaron patrones que hoy reconoceríamos como trastornos de la conducta alimentaria. El hambre había reescrito su relación con la comida, y esa reescritura, en algunos, fue permanente. Años después, algunos de los 36 seguían comprando más comida de la que necesitaban, seguían guardando alimentos, seguían incapaces de dejar un plato sin terminar. No por gula, por memoria celular, por un cuerpo que aprendió una cosa y se negó a olvidarla. Hay algo que quiero decirte antes de cerrar esto, y no es una frase bonita, es una convicción. Conté esta historia porque creo que hay una diferencia entre saber que la inanición es mala y entender lo que la inanición le hace a cada sistema que te mantiene vivo. Esa diferencia importa. Importa cuando miras las noticias, importa cuando alguien te habla de una dieta. Importa cuando un cuerpo, el tuyo o el de alguien que conoces, deja de recibir lo que necesita. No cuento esto para que sientas miedo. Lo cuento para que la próxima vez que pienses en el acto de comer, sepas que detrás de ese acto hay un protocolo de 500 millones de años de evolución que tu cuerpo ejecuta en silencio, sin agradecértelo, sin pedirte permiso y sin detenerse hasta que ya no le quede con qué seguir. Tu cuerpo no muere de hambre. Se come a sí mismo en un orden que tiene sentido hasta que deja de tenerlo. Y ese orden, ese protocolo de sacrificio documentado, es lo más cerca que la biología llega de tener una opinión sobre lo que vale la pena salvar. Si esto te dejó algo adentro, si te hizo pensar en algo que no habías pensado, suscríbete. No porque yo te lo pida, sino porque hay más protocolos como este, más sistemas, más decisiones que tu cuerpo toma sin consultarte. Y cada uno de ellos merece ser contado con la misma precisión con la que Cahill, Case y Owen los documentaron. Sin prisa, sin morbo, con los datos delante. Y hay algo que quiero dejarte como último pensamiento. El frío hace algo parecido a la inanición.
pero en minutos, no en semanas. Si quieres saber qué le ocurre a tu cuerpo durante la hipotermia, minuto a minuto, ese es el siguiente video. Y el protocolo que el frío activa tiene una pieza que conecta directamente con lo que acabas de escuchar hoy. Ese hilo está ahí. Si quieres seguirlo, el canal es este. El cuerpo sigue. Nosotros también.